Las casas del pueblo tienen su origen en la Guatápera de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Surgen como respuesta a una necesidad, sin un modelo pedagógico y como expresión de una voluntad de cambio. Funcionaron en lugares donde antes no había existido agencia educativa alguna. Eran escuelas unitarias donde un solo maestro impartía enseñanzas a todos los alumnos. Estas escuelas fueron centro de reunión donde la tarea educativa alcanzaba tanto al niño como al adulto y a la comunidad toda, y donde se estimulaba el desarrollo de las capacidades del individuo dentro de la vida social y a través de ella misma. Al terminar el periodo presidencial de Álvaro Obregón, el 30 de noviembre de 1924, funcionaban 1.039 casas del pueblo, atendidas por 1.146 maestros y monitores y 48 maestros misioneros, y una población escolar atendida de 65.000 alumnos. La Escuela Rural Mexicana. Sin dudas, la creación de las escuelas rurales es la primera obra educativa importante surgida del movimiento revolucionario. Es el comienzo de las grandes realizaciones en momentos en que era indispensable la reorganización del país. Restablecida la Secretaría de Educación Pública, el presidente Obregón encargó a José Vasconcelos emprender una obra educativa de vastas proporciones en favor de la educación popular y la implantación de un programa de difusión de la cultura. Este renacimiento cultural alcanzaría una producción editorial impresionante y promovería además la participación de artistas plásticos que crearían grandes obras en los muros de edificios públicos. Vasconcelos consideraba indispensable contaminar a la población con elementos para su educación, no tanto por lo que se aprenda, sino por el valor que se le atribuye al aprendizaje. A diferencia del de Carranza, el gobierno de Obregón federalizó la educación para sustraerla de las limitaciones que imponían los escasos recursos de los municipios. Para tal propósito, destinó la cuarta parte del presupuesto de la nación. Con el apoyo necesario, Vasconcelos pudo conjugar la acción de 3 misioneros: el maestro, el libro y el artista. Hace cubrir los muros de los edificios públicos con pinturas que harían entrar por los ojos los nuevos ideales. Erige escuelas campesinas y funda bibliotecas. Libros, cartillas alfabetizadoras y otras acciones más fueron el primer envío a la población del país nuevo que empieza a gestarse. El proyecto de las escuelas rurales tuvo como consecuencia, además de las casas del pueblo, la creación de las misiones culturales, de la Escuela Normal Rural y las casas del estudiante indígena. La Escuela Rural Mexicana es el principio integrador de nuestra nacionalidad, que contribuyó a la construcción del concepto de identidad nacional, es decir, nuestra mexicanidad. Sin perder de vista la universalidad de los valores de la cultura, se definió como escuela mexicana que pretendía fortalecer en los campesinos el amor a México, el amor a lo nuestro. Hacer viable el proyecto político e ideológico de la revolución e impulsar mediante el sistema educativo nacional la transformación económica, política y cultural de las comunidades rurales. Se trataba de trabajar con la realidad. La falta de personal capacitado para cada una de las ramas de enseñanza llevó a la Secretaría de Educación Pública a crear las misiones culturales para que contribuyeran a mejorar la preparación de los maestros rurales en servicio. El primer intento por establecer la educación normal rural, aunque con bastantes deficiencias, se dio en Tacámbaro, Michoacán, en 1922, al crearse la primera escuela normal rural bajo la dirección del maestro Isidro Castillo. La idea cobró forma al fundarse la Escuela Normal Rural de San Antonio de la Cal, Oaxaca, donde se estableció que las prácticas de campo, los oficios y las pequeñas industrias y la educación física debían sustentar la formación de maestros para el campo mexicano. Estas experiencias servirían al gobierno para fundamentar la creación en 1925 de la insigne Escuela Nacional de Maestros.
El 20 de octubre de 1923, en Zacualtipan, estado de Hidalgo, se estableció la primera misión cultural con el primer cuerpo colegiado de maestros, nombrado por el jefe del Departamento de Cultura Indígena, el maestro Enrique Corona. El primer jefe de las misiones culturales fue el ingeniero Roberto Medellín, a la sazón oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, quien por razón de su cargo delegó la jefatura en el profesor Rafael Ramírez Castañeda. La primera misión cultural impartió enseñanzas prácticas de jabonería y perfumería, de curtiduría, de agricultura, de canciones populares y orfeones, de educación física y prácticas de vacuna. ¿Cómo eran las primeras misiones culturales? Gloriosas, porque fue un programa diseñado al término de la Revolución Mexicana, en que se encontraron muchas carencias, sobre todo una población con un índice muy alto de analfabetismo. Posteriormente se pensó que las misiones culturales se dedicaran a capacitar a un grupo de maestros que tuvieran alguna señal de vocación para enseñar a leer y escribir, que era lo más importante. En esa época también una de las disposiciones oficiales era de que el maestro de misiones culturales debía vivir en las comunidades. Esto tenía desde luego una parte positiva, porque al vivir uno en una comunidad, al sentir las necesidades que existen, entonces uno se une a las autoridades, se une a las organizaciones. El trabajo de los maestros no ha sido remunerado en forma suficiente ni pagado con oportunidad. En muchos casos, han tenido que robarse un poco del tiempo de trabajo para trasladarse a recibir su dinero. A pesar de ello, su dedicación y entrega nunca han menguado el espíritu de trabajo y la entrega para su desempeño. ¿Qué los llevó a decidirse a ser maestro rural y trabajar en las misiones culturales? Entré al sistema como toda persona que quiere trabajar más que nada, ¿sí? El ganarse la vida honradamente. De aquí ya comenzando a trabajar, conociendo el sistema, el desempeño de la especialidad y de los compañeros, se me despertó la labor, no sé, misionera, que dicen bien misiones culturales, de trabajar con la comunidad, con poco hacer mucho. La necesidad, y creo que también pues, me gusta haber cubierto otros entrenados en primaria, educación física y primero, y me gustó enseñar, tratar a los niños, tratar con la gente, enseñarles lo que uno sabe, lo poquito que uno sabe, enseñárselos. Bueno, a mí me llamó mucho la inquietud porque mi abuelo era misionero, él daba la especialidad de música. Y me llamaba mucho la atención el trabajo que él hacía porque me platicaba, yo nunca estaba con él, o sea, nunca iba al centro de trabajo. Y yo siempre me ha gustado trabajar en mi especialidad, pero en el área de salud pública, ¿sí? En un área hospitalaria sí se puede aprender mucho y todo, pero aquí en el medio rural se puede hacer muchísimo más. Asimismo, la formación del personal adecuado para este servicio ha sido la preocupación de la escuela rural y varias han sido también las respuestas a tal situación. ¿Qué se requería para ser maestro rural misionero? ¿Se necesita ahora de alguna formación o cierto tipo de capacitación?